contexto de esta historia y cómo es que llegan estos dos versículos tan distintos, uno sobre servir con gozo y Jehová bendiciéndonos, y otro, hermanos, sobre Dios quebrantándonos y sirviendo a nuestros enemigos solo por una razón. Leamos el contexto para poder entenderlo. Vayamos al versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, nos dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios quería que su pueblo escuchara su palabra, que su pueblo guardara su palabra y podamos ponerla por práctica, hermanos. Y si lo hiciere su pueblo o nosotros, la bendición estaba en el siguiente versículo. Versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Qué bendición, hermanos, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y fíjense todas las bendiciones que le dice, hermanos. Versículo 3, voy a leer hasta el 12. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendita serás en tu entrar y bendito en tu salir. Vean cuántas bendiciones por guardar la palabra de Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué hermoso solo leer estos textos, ¿verdad, hermanos? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y continúa la lectura, hermanos, diciendo: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la tierra a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Hermanos, cuántas bendiciones Dios tenía para aquellos que guardaran su palabra. Pero venimos al versículo 15, y es un parteaguas al decirnos: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El pasaje de Deuteronomio 28 empieza diciendo que aquellos que guarden la ley de Dios, aquellos que guarden los mandamientos de Dios, Dios los iba a bendecir con, hermanos, 14 versículos de bendiciones. Pero en el 15 dice: hey, pero no hay campo neutro. Pero si decides, hermano, tener en poco la palabra de Dios, si decides no escuchar la voz de Dios, dice la Biblia que vendrán todas estas maldiciones. Versículo 23, miren lo que dice: y los cielos que están sobre tu cabeza, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo serán? Vas a orar y tu oración va a pegar en el techo. Un cielo cerrado, de bronce. La tierra que está debajo de ti será de hierro, no dará fruto. Una tierra infértil, duros, secos, nada de bendición. Versículo 25 dice la Biblia: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ella, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado de todos los reinos de la tierra. Versículo 28, miren lo que dice: Jehová te herirá con locura. No solamente Dios va a herir a aquellos que no quieran su palabra con locura, sino con ceguera, para que viendo no veas. Ciegos, turbados de espíritu, que no podrán descansar. La vida cristiana no solamente hay bendiciones, hermano. Dios dijo: pero si no escuchas, locura, ceguera.
turbación de espíritu, no habrá paz. Versículo 29, hermanos, dice la Biblia. Y palparás a mediodía como palpa el ciego la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Versículo 30, hermanos, qué versículo tan triste. Dice: te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con tu mujer. Vas a edificar casa, pero no vas a habitar en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Hermanos, qué lectura. Por solo una cosa: aquellos que escuchan y hacen lo que la palabra de Dios dice, o aquellos que no lo hacen. Hermanos, yo me pregunto, este versículo 30 no pasa hoy en día. La Biblia no es un libro anticuado, hermanos. Es un libro muy vigente, hermanos. Versículo 34 dice la Biblia: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Versículo 37 dice la Biblia: y serás motivo de horror y servirás de refrán. ¿Te acuerdas del hermano? ¿Te acuerdas lo que hacía? ¿Te acuerdas? Quedará solamente en una ilustración triste de algún campamento o de algún mensaje. Servirás de refrán y de burla, y todos los pueblos a los cuales Jehová te llevará. Versículo 44, fíjense lo que dice, hermanos, y todo el pasaje habla respecto de lo mismo. Él te prestará a ti, tú no le prestarás a él, y él será por cabeza y tú serás por cola. Versículo 45. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. ¿Por qué? Versículo 47. Todo esto culmina en este versículo, hermanos: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. 14 versículos sobre la bendición de Dios al servirle y amar y guardar su palabra, hermanos. Y todas las maldiciones por tener en poco su palabra, no escuchar, no ponerlas por práctica. Pero cierra toda la lectura que tuvimos de una manera muy rápida ahorita: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Cuando yo leo este versículo, hermanos, me doy cuenta que Dios quiere que le sirvamos, hermano, amén. Pero no solamente hay que servirle, sino servirle con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Hermanos, yo te pregunto esta mañana: ¿acaso Dios no merece que le sirvas? Ahora no contestas, hermano. ¿Sirves a Dios? ¿Le sirves? Ningún ministerio es más importante que otro, mis hermanos, pero tienes que estar involucrado en algo. ¿Sirves? En el coro, en la orquesta, con los niños, evangelismo, ruta. Vayamos a Mateo 9:37, hermanos. Él merece que le sirvamos. El primer reproche que Dios tiene es: por cuanto no me serviste. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios quiere que le sirvamos, hermano. Vayamos a Filipenses 2:5. En la escuela dominical estábamos aprendiendo el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Un ejemplo de amor, de compasión, pero un ejemplo de servicio, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir viene de la palabra mente. Hay en nosotros esta mente que estuvo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la mente de Cristo, hermanos? El cual, siendo en forma de Dios, Jesús no era forma de Dios, Jesús era Dios en la carne, hermanos. Pero no se aferró a ser Dios, hermano. Dice la Biblia, el siguiente versículo: como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se humilló a ser hombre. 33 años de su ministerio 3 años. Tomando forma de siervo. Vamos, Jesús sirvió. ¿Nosotros servimos? Por cuanto no me serviste. Jesús nos dejó el ejemplo de servicio, hermanos. Una ocasión una persona dijo: es que yo siento que solo me usan. Y le dijo otro: qué bueno. ¿Qué no se supone que servimos, hermano?
¿O acaso Dios solo nos salvó para sentarnos en la banca 1 hora y media? Por cuanto no me serviste, Dios reprochó la falta de servicio, hermanos. Jesús se despojó de sí mismo, siendo hombre, hermanos, fue siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dejó el ejemplo de servicio, hermanos. El simple hecho de saber lo que es la salvación será suficiente para servir a Dios, hermanos. El simple himno que acabamos de entonar: por mí Jesús murió, por mí Jesús nació. ¿No se te hace suficiente el hecho de que el Hijo de Dios diera su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo le podamos servir, hermano? Yo recuerdo estar en una iglesia, en la iglesia hispana, y me parece que el pastor comenzó esa iglesia ahí en Lexington, Kentucky. Y estando ahí en la iglesia, hermano, de los primeros himnos que había escuchado: ¿qué has dado tú por mí? Y escuché ese himno, hermanos: mi vida di por ti, mi sangre derramé. ¿Qué has dado tú por mí? Hermanos, lo menos que podemos hacer es entregarle nuestra vida a Cristo y servirle en gratitud, no para nuestra salvación, sino en gratitud a que ya somos salvos, hermanos. No solo es servir, hermanos, sino es servir con la actitud adecuada. Y Dios nos ayude a hacerlo. Regresamos a Deuteronomio 28, 47. Deuteronomio 28, 47 dice la Biblia: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. El primer punto es que Dios quiere que le sirvamos, hermanos. Amén. Punto número 2: no es suficiente con servirle. Hay que servirle con la actitud correcta y como Él nos lo pide en su palabra. Por cuanto no serviste a tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con alegría y con gozo de... Oh, me impresiona que Dios puede ver mi corazón en este mismo instante. Dios ve tu corazón ahorita. Él ve si está apático, si hay amargura, si hay amor, si hay gozo. Él lo ve todo, hermanos. Te pregunto, ¿cómo ve Dios tu corazón ahorita? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Qué bendición que Dios nos llama colaboradores suyos, hermanos. Vayamos a Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Fíjense cómo el profeta dice: maldito el que hiciere, ¿qué palabra dice ahí? Indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. La palabra indolentemente es la persona que no tiene voluntad, no tiene energía y no tiene ánimo para hacer algo. Hermano, ¿tienes energía y ánimo para servir y cantarle a nuestro Dios, hermano? Dios dice: maldito el que lo haga indolentemente. Maldito el que indolentemente venga a su casa y venga a la iglesia solo a sentarse. Indolente. ¿Tú crees que ya cumpliste por sentarte? No, Señor. No tiene que venir, hermanos, ya al cantar. Un día Pedro, yo también caminaba y Dios nos levantó. Gloria a Dios, hermanos. No solo es venir, mis hermanos. Sin chispa, sin energía, sin una entrega total de corazón, es la palabra indolente. Cuando tú trabajas, hermano, y trabajas extra, algunos pagan un poquito más y tienen gusto de hacerlo. ¿Cuánto más servir un poquito más a Dios, hermanos? Dios también paga y paga muy bien, hermanos. Mañana comenzamos conferencias, hermanos. Va a ser la milla extra y va a ser una gran bendición, hermanos, poder escuchar más de la palabra de Dios. Fue Dios, hermanos. En Apocalipsis 2:4 conocemos la escritura, vayamos brevemente. Primero empieza a elogiar la iglesia de Éfeso. Trabajas, has conocido los que son falsos profetas, los has tenido en poco, has sufrido por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu chispa, que has dejado tu emoción, que has dejado tu entusiasmo de conocer más al Dios de la Biblia, de servirle, de cantarle, de ganar un alma más, hermanos. Pero tengo contra ti. Pregunta: ¿la iglesia de Éfeso seguía sirviendo? Lo que dicen los primeros 3 versículos. Pero
con una actitud incorrecta. Y nuestro Dios también ve nuestro corazón, hermanos. Después le dice en el siguiente versículo: recuerda por tanto de dónde has caído. Debes de recordar, en cuanto aceptaste a Cristo, que el evangelio llegó a tu hogar, que tuviste la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. No te emociones cuando Cristo llegó a tu vida, hermanos. Y nuestra vida fue distinta y fue cambiada para siempre. Desde el día que escuchaste el evangelio, la primera vez que entonaste un himno, hermanos. Recuerdo tantas historias. Algunos comenzaron a venir a la iglesia, hermanos, y nadie cantaba, hermanos, nada más veía en la pantalla así, serios, hermanos. Como un hermano que me dijo: está buena la idea del karaoke, hermanos, si le gustó el karaoke. Pero llegaban tristes, apáticos, hermanos, no cantan para nada. Y después verlos en un momento difícil de su vida, que me platican algo que les ocurrió, y estar cantando cuán grande es Él, o qué bueno es Dios, hermanos, y una lágrima por ahí se escurre. Digo, qué bendición, hermanos. Ese hermano está en su primer amor. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Ya solo es otro canto? ¿Ya es un servicio más solamente? Acuérdate, recuerda por tanto de dónde has caído. Yo no sé qué fue lo que te hizo ser como estás, pero Dios dice: recuerda. No solo debemos recordar, debemos arrepentirnos, porque es pecado no servirle con gozo, mis hermanos. Porque Dios ha sido más que bueno, hermanos. Y arrepiéntete. No solamente debemos recordar, no solo debemos arrepentirnos, pero debemos hacer las primeras obras. No solo debemos estar de acuerdo con las cosas o las actividades de la iglesia, debemos estar involucrados en las actividades de la iglesia, hermanos. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, si no te hubieras arrepentido. Debemos servir a Dios con gozo, amén, hermanos. Debemos leer la Biblia con entusiasmo, sabiendo que cada vez que la abrimos, hermanos, yo esta semana aprendí tantas cosas del mismo pasaje que conocía, porque la Biblia es viva y eficaz, hermanos. Cantemos con júbilo, amén, hermanos. Ganemos almas con entusiasmo, ofrendemos con alegría. También está en Corintios, hermano. Vengamos a la iglesia y entremos por esas puertas con acciones de gracia, hermanos. Vayamos a Hechos 20:23. Este pasaje nos dice la Biblia: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan. ¿Qué dice ahí, hermanos? No le esperaba algo muy bueno, ¿verdad? Versículo 24. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa, ¿qué dice ahí? ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes del cristiano? Que le haces caso a todo, menos a Dios y su palabra. Por eso hay apatía. Por eso vivimos nuestro cristianismo con tanta apatía, hermanos. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿A qué le haces caso tú, hermano? Si yo le hiciera caso a todas las cosas que yo escucho, mi corazón se lastimaría y no podría servirle con gozo. Muchas veces hago, hermanos, y esto es en general, hermanos, no solamente es con las cosas malas, sino con las cosas buenas. Uno no debe creerse ninguno de los dos extremos. A veces que me dicen: pastor, qué tremenda, ¿verdad? Dios lo usó. Dios es quien hace la obra, hermanos. Yo no me creo ni lo mejor ni lo peor. Solamente somos pecadores salvos por la gracia de Dios, mis hermanos, y para mí eso es suficiente. En ninguna cosa hago caso. Tu problema y los ladrones de tu gozo es que le haces caso a todo. Ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. ¿Sabes, hermano, que nadie más puede correr la carrera de tu vida más que tú? Nadie más puede tener el ministerio en el que tú estás más que tú. Sea el coro, hermano, sea en cuna, sea con los niños, sea tu ruta. Pero de ninguna cosa hago caso. Si hay algo a lo que debemos hacerle caso, hermanos, es a su palabra, hermanos. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ojo, hermanos, con tal de que acabe mi carrera. ¿Cómo, hermanos? El apóstol Pablo no solo quería servir, no solo quería hacer lo que Dios le había llamado a hacer, pero quería hacerlo con la actitud correcta, con gozo.
acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermano, ¿cómo reaccionas tú en problemas? ¿Cómo reaccionas tú en pérdidas, en dificultades? El contexto de este versículo es que le esperaban cárceles, prisiones. No solamente una vez lo tuvieron preso, sino 2 veces encarcelaron al apóstol Pablo, y aún desde la cárcel escribió a Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Lo que Dios le había dicho, el Espíritu Santo le había dicho en Hechos, se cumplió, hermanos. Y fue que escribió en Filipenses 3:1: por lo demás, hermanos. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Gozaos en el Señor. A lo mejor no te puedes gozar por la circunstancia que estás atravesando, hermano, pero sí podemos gozarnos en el Señor, hermanos. Si pones todos tus problemas de este lado y de este lado solamente pones a Dios, me atrevo a asegurar que este está más pesado, hermanos. Gozaos en el Señor. Y el apóstol Pablo, mientras escribió una de sus cartas paulinas: a mí no me es molesto el escribirlos la misma cosa, y para vosotros es seguro. Y es cuando en el siguiente capítulo viene Filipenses 4:4, que nos dice la Biblia. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor el domingo. Siempre, hermanos. Un pastor predicaba, el pastor de Wayne Walker, que era el mandato más desobedecido del cristiano. A veces traemos, hermanos, una cara tan, hermanos, con tantas dificultades que tenemos. Hermano Luis decía que a veces uno le da una mordida al limón y el limón es el que hace la cara, hermanos. Tú debes recordar que Dios es bueno, hermanos. Dios siempre es bueno, y bueno siempre es Dios, hermano. Sin importar lo que estés atravesando. Y no lo pongo en menos, hermanos. Sé que tal vez es muy difícil para ti, pero por el otro lado, Cristo venció la muerte, hermanos, y Él nos dio una eterna salvación. Y por eso dice: regocijaos en el Señor siempre. A veces cosas tan insignificantes nos roban el gozo, hermano. Les comenté el otro día que iba manejando por la Ciudad de México, y eso es el purgatorio, hermanos. Y estaba manejando por ahí, hermanos. Yo estaba considerando unos 35 minutos, hermanos, que se hicieron 2 horas. Y volteé a mi izquierda, hermanos, con una paciencia, personas sin Cristo. Volteé a la derecha, hermanos, y yo era el único que, hermanos, ya me quería ir. Y digo, ¿cómo a veces nos roba el gozo cosas tan insignificantes como el tráfico? Como que las cosas no salieron como que tú quieres, como un comentario negativo que escuchaste. Hermanos, de ninguna cosa hago caso, para que acabemos nuestra carrera con gozo, hermanos. Amén. Que nada influya negativamente en nuestra actitud. Miren lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 14. Sofonías capítulo 3, versículo 14. Nos dice la Biblia: canta, oh hija de Sión, da voces, ¿qué dice ahí, hermanos? De júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Vayamos a Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17, y vaya que se repite esta palabra en la Biblia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y, ¿qué dice ahí? Gozo. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, 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 gozo. Amén, hermanos, gozo. Salmos capítulo 100, versículo 1. Salmos capítulo 100, versículo 1. Dice la Biblia: cantad, ¿cómo dice ahí? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Vemos que se repite esa misma palabra después del servicio, la actitud. Servir a Jehová con alegría, y luego dice: ven a su presencia con regocijo. ¿Por qué podemos venir, hermanos, cada vez que abrimos su palabra, cada vez que venimos a la iglesia? Porque reconocemos el día de hoy que Dios ha sido más que bueno para con nosotros toda esta semana, y por eso podemos venir ante su presencia con regocijo, hermanos. Dios nos ha dado todo lo necesario para servirle con gozo. Miren lo que dice Nehemías 8:10. El libro de Nehemías fue escrito cuando los muros de Jerusalén habían sido derribados.
La ciudad de Jerusalén es una ciudad amurallada. Él estaba muy triste, hermanos. Conocemos la historia de Nehemías 1. Estaba triste, él ayunó, lloró. Después se levantó, pudieron rehabilitar todo el muro que rodeaba la ciudad. Pero en medio de ese contexto triste, hermanos, que se había destruido la muralla de su ciudad, las puertas habían sido quemadas. Pero en pasajes adelante nos dice: luego les dijo: id y comer grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, fue el mensaje, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, hermanos. Somos más fuertes cuando estamos gozosos. Dios nos dé la actitud correcta, hermanos. Yo no sé si te ha pasado, pero hay veces que salimos a evangelizar y estamos pensando en tantos problemas que traemos. Y a veces salimos y le damos un folleto a alguien y nos rechaza, hermanos, y como que nos lastima un poquito. Como sabemos que no nos niegan a nosotros, sino al Señor. Pero hay veces, hermanos, que vamos con gozo, es una bendición, y alguien dice: no, pues está bien, tú te vas a perecer, vas a ir al infierno y nosotros vamos a ir al cielo. Yo me doy cuenta que toda la diferencia lo hace nuestra actitud, hermanos. ¿Sabes cuáles son los problemas más grandes? El problema nunca es el problema. El problema que tú tengas ahorita no es tu más grande problema. El problema es cómo enfrentas ese problema. Siempre es un problema de actitud. Nunca, hermanos, en el mundo tendréis tribulación. Todos aquí, hermanos, cada banca es una historia. Todos pasaremos por problemas. Y a mí me sorprende ver, hermanos, a familias que pasan por el mismo problema. Y veo que unos le cantan a Dios con todo su corazón, hermano, y le sirven. Y veo que otros pasan por el mismo problema y hay una apatía de una manera tan triste que uno llega a la conclusión que el problema nunca es el problema. El problema es cómo reaccionas al problema. Si uno reconoce, hermanos, que encima de los problemas está la soberana mano de Dios, uno podrá regocijarse, hermanos, aún en problemas. El libro de Santiago nos dice, hermanos: tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todo es parte del plan de Dios, aún las mismas pruebas. Amén, hermanos. Miren lo que dice Juan 8:1. Ahorita recordé este pasaje. Juan 8:1 dice la Biblia: Jesús se fue al monte de los olivos. Perdón, Jesús 9:1. Jesús 9:1. Juan 9:1, gracias por entenderlo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, ¿crees que este hombre tenía un problema? ¿Crees que su problema era de 1 o 2 semanas? Era un problema de años, hermano. Ciego de nacimiento. Lo dejamos ahí hasta el versículo 2 por ahorita. Y le preguntaron sus discípulos, versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó el ciego? ¿O sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo somos nosotros prontos para una solución? No había dudas si alguien había pecado. La pregunta es: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Miren la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondiendo Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pasaje adelante, él toma tierra, la hace lodo, escupe en el lodo, toca sus ojos, y aquel ciego de nacimiento recobra la vista. Dios estaba al tanto de su ceguera, hermanos. Dios está al tanto de tu problema. No es por qué, Señor, por qué esto a mí, sino es para qué. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. En nuestros problemas, hermanos, el mayor tiempo que tenemos acciones de gracias, el contexto siempre es algo triste. Pero la conclusión es: pero Dios me ayudó en aquella área. Nuestros problemas, hermanos, solo es un trampolín para ver la gracia de Dios en nuestra vida. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que Satanás no nos robe nuestro gozo, no nos robe nuestra sonrisa y no nos robe nuestro canto. Amén, hermanos. El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Terminar tu servicio, hermanos, robarte tu sonrisa y tu gozo de servir a Dios. Pero la otra parte dice: pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén, hermanos. Regresamos a Deuteronomio 28:47. Deuteronomio 28:47 dice la Biblia: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Ahora, ¿por qué debemos servirle con alegría y gozo? Fíjense lo que dice: por la abundancia. ¿Qué dice ahí?
¿Por qué le servimos? Por la abundancia de todas las cosas. ¿Acaso Dios no te ha dado salud? ¿Acaso Dios no te ha bendecido y ha sido bueno contigo? ¿Acaso Dios no te ha vestido con salvación, hermanos, como dice Isaías? ¿No somos salvos e iremos al cielo el día de nuestra muerte? ¿No tenemos que comer, hermanos? ¿No tenemos un techo donde dormir? ¿No tuviste ropa que vestir esta mañana? ¿No te ha dado Dios una familia? ¿No te ha dado la abundancia de todas las cosas para servirle con alegría, con gozo, por la abundancia de todas las cosas? Hemos sido comprados por precio y dice la Biblia que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Esa es nuestra actitud. Lo que dice Romanos 12:1, hermanos. Romanos 12:1 dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo menos que podemos hacer, es nuestro culto racional, el servirle con la actitud que Él me pide, hermanos. Todos tenemos todo para servirle con gozo. Tenemos una gran salvación que ni los ángeles del cielo conocen. Amén, hermanos. Tenemos la Biblia inspirada y preservada en nuestro idioma. Tenemos una iglesia. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano. El pueblo de Israel, hermano, se regocijaba porque la presencia de Dios estaba dentro del arca del pacto. Hermano, tú y yo no lo tenemos en el arca del pacto, lo tenemos en nuestro corazón, hermanos. Gloria a Dios por eso. Regresamos a Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Aquí viene el siguiente texto, hermanos. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti. Hermanos, si Dios envió enemigos a Israel, pensando en Babilonia cuando destruyeron el primer templo, fue destruido aún el mismo templo. Si Él lo permitió con ellos, ¿por qué no permitirlo en nuestra vida? Servirás a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, y no solamente así, sino con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y fíjense cómo termina diciendo este pasaje: y Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. La vida cristiana vendrá a ser tan pesada que te destruirá. Como no serviste con gozo, servirás a tus enemigos, tendrás y pasarás hambre y sed, una desnudez física y espiritual y un yugo de hierro, cuando Dios no diseñó la vida cristiana para ser dura. Una ocasión en un campamento se me acercó un joven y me dijo: pastor, es que la vida cristiana es muy difícil. Y le dije: no, te equivocas. Difícil es ser un borracho que amanece orinado. Difícil es hincarte ante un Dios hecho de piedra o de madera. Eso es difícil, hermanos. No tener a Cristo es difícil, es duro. Proverbios dice que el camino de los transgresores es duro. La vida cristiana no es difícil, hermanos. Es un gozo conocer a Cristo, tener la Biblia, servirle, conocerle más a Él, hermanos. Este mundo lleva cargas pesadas, yugo de hierro. Gente desanimada allá afuera y sin rumbo, ¿qué haré? Teniendo un hueco que tratando de llenarlo con cosas superficiales jamás puede ser llenado. Cuando nosotros como cristianos, Cristo es quien llena nuestro corazón, hermanos. Amén. La gente allá afuera dice: no toma, no, nuestra vida no es tan miserable como para tener que ahogarnos en el alcohol, hermanos. Nomás pásenos una coquita bien fría. Y es más que suficiente, mis hermanos. O un cafecito en la mañana. Al final del día, hermanos, todos y cada uno de nosotros vamos a llevar un yugo. ¿Existe un yugo de hierro en castigo? ¿O existe otro yugo, hermanos? Conocemos el pasaje, vayamos a Mateo 11:28. Escojamos el yugo de Dios, hermano. Dice la Biblia en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré. ¿Qué dice ahí, hermanos? Llevad mi yugo sobre vosotros
Lleva mi carga, las almas, la santidad, vivir para el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué promesa, hermanos? Y hallaréis. Simple hecho de decirlo, hermanos, siente uno tranquilo. Hallaréis descanso. No solamente un descanso físico, sino un descanso para tu alma, hermano. Un descanso interno. Un descanso como los del domingo en la noche que se sientan atrás, hermanos. La paz que este mundo no conoce, hermano. Qué bendición, hermanos, es que en un mundo que nos apura para hacer todo, podamos tener descanso. No porque todas nuestras circunstancias estén bien, pero porque sabemos que Cristo está en control de nuestra vida, hermanos. Qué bonito es saber que Dios está en control. Vamos a decir todos juntos, Dios está en control. 2, 3. Dios está en control. ¿Poco no se siente está bonito solo decirlo, hermano? Descanso para vuestras almas. Versículo 30 termina diciendo: porque mi yugo es fácil. El yugo de Dios, la Biblia, la santidad, vestir como Dios quiere que vistamos, hablar como Dios quiere que hablemos, vivir vidas piadosas como Él quiere que lo hagamos, es un yugo. Pero es un yugo fácil, hermanos. Yugo difícil es el yugo del diablo, hermanos. Un yugo de hierro que te destruye. Solamente tenemos dos opciones en esta mañana. ¿Qué yugo vamos a cargar? ¿Cargaremos el yugo de Dios que Él nos promete que es fácil? ¿O el yugo del diablo que nos destruirá? Él te invita a tomar su yugo, mas sin embargo no te obliga. Él te dice: aquí está, si gustas tómalo, si no está bien, carga el tuyo. Pero no podemos ser neutrales. Si optamos por no tomar el yugo de Dios, tendremos el yugo de hierro. Escojamos bien, hermanos. El yugo del Señor es leer nuestra Biblia cada día, hermanos. El yugo de Dios es asistir a todos los cultos, hermanos. El yugo de Dios es orar cada día, hermanos. El yugo de Dios es ser fiel en mis diezmos. El yugo de Dios es compartir mi fe, aunque otros me rechacen. El yugo de Dios es vivir de una manera que glorifica a Dios externa e internamente, hermanos. Externa en mi vestimenta, interna en mi corazón y mi actitud. A veces lo será, pero no es difícil. Miren lo que dice Lamentaciones 3:27. Unos versículos y termino. Lamentaciones 3:27 dice la Biblia: bueno le es el hombre llevar, ¿qué dice ahí, hermanos? Desde... Es que mi hijo es muy joven. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Tráelo a la casa de Dios, hermanos. Tráelo, hermanos, y que viva bajo principios bíblicos, y tú verás la bendición de Dios sobre tus hijos. Nunca es muy temprano para que lleve el yugo de Dios, hermanos. Toma la carga de Dios, hermano, con gozo, para que sea Dios quien nos bendiga. Y que Dios nos ayude a vivir con paz, hermano, con la paz que nos promete ese pasaje de Mateo 9. Les comenté lo que se me había dicho un hermano, ¿verdad? Me dice: pastor, me va tan bien que tengo miedo, ¿qué me va a pasar? Gloria a Dios, hermanos. Estás en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que enriquece y no añade. Gloria a Dios, hermanos. Si no estás ahí, no estás cargando su yugo. No te estoy prometiendo que todo sería fácil, hermano. No, realmente será difícil. Pero con la ayuda de Dios será muy fácil, hermanos. Porque no somos nosotros, sino es su gracia, hermanos. Si lo hacemos a través de su fuerza, y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, hermanos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo más perfecto, hermanos, es vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué yugo prefieres, mi hermano? ¿El yugo del diablo? ¿El yugo de este mundo? Este mundo te da cargas. ¿O el yugo de Dios? El yugo de la Biblia. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo, por la abundancia de todas las cosas, servirás a tus enemigos con todas las necesidades, y pondrá Dios un yugo de hierro hasta destruirte. Escojamos en esta mañana servirle como Él quiere que le sirvamos, sirviendo con gozo.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos con los ojos cerrados. Si Dios habla a tu vida en alguna porción de la Escritura, si decides en esta mañana no cargar el yugo del mundo o el yugo del diablo, sino el yugo de Dios, mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no pasar al frente al altar y tomar una buena decisión y decirle: Señor, decido cargar tu yugo esta mañana, decido servirte con alegría por la abundancia de todas las cosas? Hermano, reconoce que Dios es bueno. Reconoce que Dios es bueno, hermanos. ¿Cómo no servirle con gozo? ¿Cómo no servirle con alegría? Hermano, Dios te ha bendecido. ¿Cómo vas a contrarrestar tal bendición de parte de Dios, mi hermano? Dejaremos unos minutos de oración. Número uno, si tú aún no le has servido, decide servirle, hermano.